Salmo 36, 9. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 36, versículo 9. Estamos en nuestra serie Santidad, Integridad, y ahora estamos en la parte que es la sabiduría. Santidad, integridad, sabiduría. Qué importante es la sabiduría, ¿no? En la vida del cristiano. Y hoy día vamos a hablar acerca de, el tema es una fuente inagotable de sabiduría. Una fuente inagotable de sabiduría es el título de nuestra enseñanza de hoy. Dice el Salmo 36 en el versículo 9, porque contigo, le está hablando a Dios el salmista, porque contigo, Dios, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Vamos a leerlo de nuevo. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Cuántos están de acuerdo con este pasaje? Que el manantial de la vida, ¿no?, está en el Señor y que en su luz podemos ver su luz, ¿verdad? Ok, vamos a hablar después de esto. Nuestro Señor, a quien amamos, a quien servimos, a quien somos capaces de salir, ¿verdad?, de lo calentito, del escaldozono, de nuestras camas, ¿verdad?, para venir afuera, ¿verdad?, en estos días fríos, pero nada impide que podamos adorar a nuestro Dios, ¿verdad?, porque Él ha sido tan bueno, ¿verdad? Nuestro Señor es una fuente inagotable de vida, es una fuente inagotable de amor, de misericordia. ¿Están de acuerdo, no? También de paz. Nunca la paz del Señor se agota. El Señor dijo, mi paz les dejo y mi paz se las doy, ¿no? Pero no como la del mundo, sino que la que proviene de mi reino. Y es una fuente inagotable, ¿verdad? De amor, misericordia, de paz, plenitud. Plenitud porque esta vida es difícil, ¿no? Lo saben las chicas también ahí que están en la universidad. Es complicado, ¿no? Y podemos ser plenos a pesar de los problemas, las circunstancias difíciles, ¿no? Porque nuestro Señor es una fuente inagotable también de plenitud. Hay plenitud de gozo en nuestro corazón, delicias a su diestra, dice su palabra, ¿no? Y sin duda, todo esto podemos sazonarlo de la mejor forma diciendo que su palabra, como lo cantábamos ahora, es una fuente inagotable de sabiduría. Decíamos ahora, Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. Tu palabra es una fuente inagotable de sabiduría, Señor. Y es una sabiduría que hemos aprendido cada semana, que está a nuestra disposición, ¿verdad? No es una sabiduría que tú tienes que juntar dinero, que tienes que hacer, no, porque Dios ha dispuesto, ¿verdad?, todo aquello. La semana pasada, creo, ¿no?, discúlpenme si no fue así, pero creo que en Melipilla decía que esto es como que Dios tuviese una gran bodega, ¿verdad?, disponible con muchas cosas que son parte de su reino, y están disponibles para que tú y yo entremos confiadamente a ese lugar y tomemos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria, ¿verdad? Y la sabiduría es algo que está dispuesto por parte del reino de Dios, por el corazón de Dios, para que cada uno de nosotros podamos ir a la presencia de Dios y tomar sabiduría. ¿Cuánta tomaría usted? Cuando yo era pequeño, los que son de mi generación a lo mejor se van a recordar, estaba Rochet, ¿se recuerdan? ¿Qué es lo que era Rochet? A ver, ¿qué sabe? Una juguetería. El castillo del juguete, ¿se acuerdan o no? Era un castillo, ¿no?, que estaba ahí en Ñuñoa. Y yo lo veía por la televisión y había un programa de cachureos, que yo mandé una carta que parece que mi mamá nunca la mandó, porque ahora he ido entendiendo, ¿no?, que se le pegaban estampillas y cosas así. Y el concurso era que tú podías entrar al supermercado del juguete, porque era un pasillo de juguete, y te daban 1 minuto para sacar todo lo que pudieras. Imagínense yo que tenía un puro juguete. Ustedes saben que, los chicos de ahora saben que nosotros teníamos un puro juguete, ¿no? Ya van a empezar a llorar, dicen los niños, ¿no? Pero imagínense lo que era tener todos los juguetes de ese lugar en 1 minuto, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que pensé, así como que
imaginándome dónde atacaba primero, ¿no? Entonces yo decía, me voy con el carro, pero yo tenía 5 o 6 años, entonces mi mamá me decía, pero ¿cómo? Si no vas a tener fuerza. Y ahí, ¿verdad? Pero piensa ahora que tú puedes ir a la presencia de Dios y hay disponible, ¿verdad? Todas estas cosas que Dios ha puesto, ¿no? Y la sabiduría es una de ellas. ¿Cuánta tomarías? ¿Cuánta pedirías, verdad? O sea, todo lo que hay en el reino de Dios es abundante. Su amor no es escaso, ¿verdad? Cuando Dios te recibe, Él no te ama un poquitito y te condiciona a amarte más si es que tú haces algo, ¿no? Si vienes más a la iglesia, si no, no. Dios te da el máximo galardón inmediatamente, que es la salvación. El día que tú crees, ya Dios te muestra su amor inagotable de esa forma, ¿no? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, la palabra de Dios es nuestra fuente, es una fuente inagotable de sabiduría que está a disposición de todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir y tomar, ¿verdad? Comed, disfrutad, como diríamos en términos más bíblicos. Pero qué importante es que el creyente pueda entender lo que está a su disposición, ¿verdad? ¿Cuántas noticias encontramos de gente que por alguna desgracia no pudieron salvar, por ejemplo, sus vidas y tenían a metros la solución, ¿verdad? El tanque de oxígeno, la salida, el botón para llamar, y como no sabían, como lo desconocían, no pudieron salvarse. Estamos hablando en situaciones muy críticas, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida sucede así, ¿no? Que tenemos ahí todo esto disponible de parte del Señor para nosotros, simplemente debemos tomarlo. ¿Qué le parece? Es una buena noticia, ¿no? Buenísima noticia, ¿verdad? Entonces la sabiduría está a nuestra disposición. Hoy en día las personas están dispuestas a pagar altas sumas de dinero con tal de que alguien le transmita su experiencia de vida, su conocimiento, su sabiduría. ¿Ha visto eso, no? Y hay seminarios, ¿no? Donde vienen estos hombres internacionales, porque de aquí viene esto de los famosos motivadores personales, de los coach, ¿sí? Coaching, no sé cómo se dice, ¿no? Coach, algo así. Perdón, es que I don't speak English. Entonces, de aquí nace, ¿verdad?, esta figura de gente que está dispuesta a pagar grandes sumas para tener un tiempo con esos grandes pensadores que le van a transmitir su conocimiento, su sabiduría. Y estos se conocen como coach. Algunas iglesias están cambiando hoy día incluso la figura pastoral, ¿no? Y ya incluso pastores no quieren que te digan, no me digas pastor, ¿verdad? Dime por mi nombre, ¿verdad? Y luego, ya no me digas por mi nombre, ¿verdad? Dime maestro, no sé, por ponerle algo. Pero la figura de coach también está entrando dentro de la congregación, ¿no? Queriendo reemplazar la figura pastoral. Y esto se ve reflejado, ¿sabe de qué forma? Porque a veces queremos resaltar más, o estoy más preocupado de declarar una palabra, así como una frase, ¿no? Para una frase profunda, para que eso quede así como en el registro, ¿verdad? Luego nos hagan un banner, por ejemplo así yo, ¿verdad? Y me ponen ahí una frase que haya salido ahí como en el momento, ¿no? ¿Y qué es lo que busca eso finalmente? Like, ¿verdad?, de las redes sociales, más que ministrar el corazón de una iglesia local por medio de la palabra. Y esto obviamente es lamentable, ¿no? Los cristianos, ¿cuántos son cristianos acá? Todos nosotros, ¿verdad? Bueno, los cristianos no necesitamos un coach, ¿sí? No lo necesitamos. Ni debemos incluso aspirar nosotros a hacerlo, porque de ahí hay cursos, ¿no? Hay cursos que te dan para la psicología dentro de la iglesia, y te enseñan como cosas, ¿no? Seminarios, ahí por todas partes, para de alguna forma transformarnos y tratar de competir con lo que el mundo está ofreciendo. Un coach es alguien que a través de sus propias experiencias entrega un mensaje motivacional, y este mensaje va lleno de humanismo. Son pensamientos humanos, historias, experiencias, netamente desde la mirada humanista, ¿verdad?
Entonces, eso ha sido peligroso durante la historia. Y justamente es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que su palabra, que es una fuente inagotable de sabiduría, sea reemplazada por experiencias o cuentos, ¿verdad? Sino que Dios quiere que vayamos a la palabra de Dios y que seamos instruidos por ella para poder recibir la correcta sabiduría para nuestras vidas. Porque llegará el día en que tendremos que poner en práctica lo aprendido, ¿verdad que sí? El pastor Héctor nos decía el jueves, ¿no? Creo que era, hacedores, ¿verdad? No solamente oidores. Porque lo que Dios no quiere es que nosotros resaltemos más lo personal que su palabra. Porque si no, la ordenanza de parte de Dios sería: vayan por el mundo predicando sus experiencias, sus puntos de vista, ¿verdad? A todas las criaturas, ¿verdad? Con sus propios consejos. Pero la ordenanza no es esa, ¿no? Dice: id por el mundo y predicad, ¿qué cosa? El evangelio. Ahí la palabra el evangelio es mi evangelio, refiriéndose a Jesús, ¿no? Es el evangelio del Señor. Es la iglesia ¿de quién? Del Señor. Yo no morí por ninguno de ustedes. Creo que no estoy muy dispuesto tampoco a morir. Siendo sincero, ¿no? Pero el Señor sí. Murió por todos nosotros. Entonces, ¿la gloria de quién es? ¿Quién nos protege como iglesia? Es el Señor. Todo es por Él, es por medio de Él, y su palabra es una fuente inagotable, ¿verdad? De sabiduría. La palabra de Dios, como les decía, es una fuente inagotable de sabiduría, y hay profundos principios para la vida diaria en el texto bíblico. No vamos a encontrar cosas superficiales, ¿verdad? El consejo de Dios que está ahí en la palabra de Él no es algo sencillo, es algo profundo. Todo lo que necesitamos saber para enfrentar esta corta vida, porque la vida es corta, ¿no? ¿Sí? Comparada con la eternidad, es cortísima. ¿A cuánto se les hizo corta esta semana? ¿Verdad que sí? Pasa rápido el día, ¿verdad? Pasa rápido, ¿verdad? Y bueno, entonces, todo lo que necesitamos saber para enfrentar esta corta vida, pero complicada, está en la palabra de Dios. Todo el consejo, todo, absolutamente todo, para todas las áreas está el consejo ahí. Día a día los cristianos nos encontramos con distintas situaciones en donde debemos tomar, ¿qué cosa? Decisiones. Y cada decisión que tomamos, mira, aquí sí todas las decisiones que tomamos, hasta el color que pintas la casa, tiene que tener una base en el consejo bíblico. ¿Sabías eso? Como el color de la casa también. Claro, pues tú tienes que, ahí no estoy hablando de que busques un texto bíblico que diga de qué color vas a pintar tu casa, ¿verdad? Pero debe ser temeroso, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día hay muchas tendencias de decoración para las casas, ¿verdad? Que más bien son místicas. ¿Sabían ustedes eso, no? El feng shui, algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, si tú eres sabio y ves que eso no tiene nada que ver con Dios, entonces no crees que debieses considerar eso, ¿verdad? Ahora, si te gusta ponerlo así y eso no tiene ningún sustento en nada de cosas por el estilo, da lo mismo, ¿no? Pero debemos ser temerosos, ¿verdad? En aquellas cosas. Porque hay cosas que de alguna forma ofenden a Dios, no reflejan, ¿verdad? Lo que somos. Entonces, cada decisión que tomamos, que son mucho más profundas que el color de una casa o la decoración, siempre deben ir bajo el consejo y la mirada de Dios, ¿verdad? Hay situaciones que van a tener ustedes un consejo bíblico que es muy específico, y en otras ocasiones vamos a tener un consejo bíblico que es más bien en términos más generales. Y acá es donde tu sentido común, tu equilibrio, la sabiduría y por ende el temor de Dios te va a llevar a tomar una buena decisión. O sea, no esperes que en la Biblia, que es una fuente inagotable de sabiduría, encuentres así como tácitamente lo que tienes que hacer, porque eso es un error.
No sea que te salga el texto de Judas, ¿no? ¿Qué decía ese? Se ahorcó. Tienes que tú ser sabio, ¿no? Al momento de aplicar la palabra de Dios. Pero lo que sí te digo es que hay un consejo que es específico para la familia, para el esposo, para los hijos, para los que estudian, para los que trabajan, ¿verdad? En toda la sociedad hay un consejo de parte de Dios. Es imposible, y presta atención en esto porque es imposible que vivamos una consecuencia mala en nuestras vidas por aplicar el consejo bíblico. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Será que producto de obedecer el consejo bíblico podamos tener una consecuencia mala? ¿Qué creen ustedes? Pensemos, démonos un ratito, ¿no? Así piensen, a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? Lo más básico, ¿no? Es no mentirás, no robarás. Todo eso, ¿tú crees que si tú lo haces te podría llevar a la desgracia en tu vida? Cosas morales, ¿no? Que son tan simples. Pero lo que te quiero decir es que todo el consejo de bíblico es de beneficio para tu vida. Como les he dicho, entonces no existe ni un solo consejo en la palabra de Dios que te lleve a un mal camino, a una mala consecuencia a quien le obedece. O sea, si tú te encuentras con alguien que está en desgracia, ¿verdad? Ahí por la vida, que le conociste, y que se alejó de Cristo, y tú te lo encuentras y le dices, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía. Sí, estoy mal, muy mal. ¿Y por qué? Es que comencé a seguir los consejos del Señor, de la Biblia, y hoy día estoy mal. ¿Qué piensan ustedes? Está raro eso, ¿no? Está raro. Entre comillas, a no ser que el consejo sea religiosidad, que ese es otro tema, ¿verdad? Cuando no procede de la palabra, sino que son enseñanzas, la Biblia dice enseñanzas de hombre. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido, que hasta lo cantamos. 2 de Timoteo 3, 16, este texto lo vamos a estar leyendo hasta el final, así que manténgalo ahí con una marquita. 2 de Timoteo 3, 16. El apóstol Pablo le está escribiendo una segunda carta a un hombre llamado Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un joven que cumplía una función pastoral, ¿sí? O sea, era un joven pastor que necesitaba, ¿verdad?, ser instruido por la palabra de Dios y que en este caso Pablo, el apóstol, lo pudiese ayudar en su trabajo ministerial. Entonces Pablo, muy preocupado por Timoteo, le escribe en su segunda carta y le dice, Timoteo, escucha, mira, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Yo me imagino así como a Timoteo tomando nota, ¿no? Así como, o subrayando, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin, o sea, el motivo, el resultado que se busca con esto es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí el hombre de Dios era el predicador, ¿no? En este contexto en el cual se le escribe porque él era un pastor, pero se aplica para todos, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ay, ¿cómo perfecto? ¿Hay alguien perfecto acá? Pero aquí lo está diciendo, ¿no? Sea perfecto. Enteramente preparado, enteramente significa que no falte nada, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra, no solamente para algunas, para todas, para toda buena obra. Vamos a estudiar este pasaje, ¿le parece? Ya. 2 Timoteo 3:16, ¿cuál es la primera frase? Toda la escritura. Ahí tenemos esa, ¿verdad? Acá la palabra toda es toda, porque una vez yo escuché, se los dije, ¿no? Escuché un predicador que decía, cuando la Biblia dice todo es todo, pero no. No, porque eso es un poco peligroso, ¿no? Cuando el Señor te dice todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso haré, que usted si le pide, por ejemplo, algo malo, ¿usted cree que Dios lo va a hacer? ¿Qué creen?
No, Dios no lo va a hacer. No va a transgredir su esencia, ¿no? Su santidad. Pero ahí todo lo sujeto en el contexto de Dios. O sea, después les dice más adelante, ustedes piden mal, por eso no se les concede, ¿no? Porque no piden en la dirección correcta, en la voluntad de Dios, que es buena, ¿no? ¿Será muy egocéntrico que Dios te diga, pide en mi voluntad? No, ese es el mejor consejo que Dios te puede dar, porque Dios es perfecto. Entonces, si tú pides bajo esa perfección, todo lo que tú pidas va a ser bueno. Entonces, aquí sí, en esta frase de 2 Timoteo 3:16, dice toda la escritura, y aquí sí toda es toda. Ahora, ese toda la escritura, por supuesto que está en el contexto conocido, porque vamos a saber más adelante que existieron distintas canon, y hay libros que hoy día son apócrifos y deuterocanónicos, posteriores al canon bíblico, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo está hablando en esa época y dice toda la escritura, ¿a qué se refiere? A lo que había ahí, ¿no? En ese momento. Entonces Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura, y esto incluye Antiguo Testamento, que era lo que ellos conocían, ¿no? ¿O tenían ellos la Nueva Traducción Viviente en esos tiempos? No, ¿verdad? Porque no existía todavía el Nuevo Testamento. Pero acá está refiriéndose al Antiguo Testamento, pero también al Nuevo. Vamos a leer un pasaje del apóstol Pedro, yo le puse Pablo, pero era Pedro, que lo deja en claro. Segunda de Pedro, capítulo 3:15. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sí o no? Dios es paciente. ¿Para qué? Para que más personas como tú y yo podamos conocerle. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, porque aquí está escribiendo Pedro, ¿sí? Según la sabiduría que le ha sido dada a Pablo, os ha escrito casi en todas sus epístolas. ¿Qué es lo que eran las epístolas? Sus cartas, ¿no? ¿Y qué son las cartas de Pablo para nosotros? El Nuevo Testamento. De hecho, es el que más aporta, ¿verdad? En texto. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. La carta a los romanos no es tan fácil, ¿no? Las cuales los indoctos y los esto me cuesta, ¿no? Los que no son constantes. Es que me pica la nariz, ¿sabes? Cuando digo inconstantes. Bueno, los indoctos, ¿verdad? Que no están preparados, los que no son constantes, tuercen. ¿Qué es lo que hacen con la palabra? La tuercen. Y dice acá, como también las otras escrituras. ¿Cuáles serán las otras escrituras? Acá estaba hablando de las cartas de Pablo, ¿no? Ese era el contexto. Cartas de Pablo. Y que decía que algunos indoctos y los otros también la tuercen. Y luego dice, como también las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? Acá, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ok, muy bien. Dice, para su propia perdición. Entonces, acá, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque decíamos que en la carta de Timoteo dice que toda la escritura, y toda es toda. Debemos recordar que las cartas de los apóstoles, en ese tiempo, estamos hablando de los tiempos de los apóstoles, no había un Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero las cartas de los apóstoles circulaban entre las iglesias, y las iglesias, por ejemplo, si la carta a la iglesia en Éfeso era para ellos, ¿no? Pero era tan bueno el consejo y tan aplicativo para todos que comenzaron ellos a duplicar estas cartas, le sacaban fotocopias. No, ¿verdad? La escribían nuevamente y la comenzaron a repartir por otras congregaciones y leían estos consejos. A pesar de que eran para otras iglesias, ya comenzaron ellos de manera natural a usar estas cartas, ¿verdad? Apostólicas. Entonces, era algo normal, ¿verdad? Y los padres de la fe más adelante, ya luego de los apóstoles, también comenzaron a utilizar y validar, y esto finalmente llevó al compendio que hoy día tenemos del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros son en el Nuevo Testamento?
Son 66 en total, ¿no? Pero tenemos ¿cuántos en el Nuevo Testamento? Hartos, ¿no? ¿Se recuerdan o no? 20, ¿cuánto? No diga mi edad, ¿cuánto? Tarea. Tienen que, es un número fácil, ¿no? Ok. Muy bien. Pero le apuesto que sabe cuánta plata tiene en su cuenta. 300 pesos. Bueno, las cartas apostólicas estaban llenas de consejo y de corrección. ¿Sí? ¿Cuál era la razón por la cual los apóstoles escribían cartas? ¿Para qué era? ¿Cuál es la finalidad principal? Aparte de saludarlo, hay una zona que es la salutación y la despedida, ¿verdad? Pero lo importante ahí era corregir, ¿no? Dar instrucciones de cómo hacer ciertas cosas. Entonces vamos a encontrarnos que las cartas apostólicas están llenas de consejo, de corrección, con el fin de mejorar los caminos de las personas que formaban las iglesias locales. La frase toda la escritura incluye toda la escritura, sus 66 libros, los que tenemos acá, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Estos 66 libros están considerados en este texto de Pablo cuando dice toda la escritura, ¿verdad? Otra forma también de parafrasear este texto de toda la escritura es decir, no existe ningún pasaje de la Biblia que no sea inspirado por Dios. ¿Sí? No hay duda. Porque hay mucha discusión acerca de esto, ¿verdad? Que la Biblia no sé qué, que el texto no sé cuánto. Nuevamente, como decía el profesor, la ignorancia es atrevida. Es una frase hasta de un filósofo, creo que la dijo, si no me equivoco. La palabra de Dios fue escrita ¿por quiénes? Por hombres, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿quién escribió la Biblia? Hombres. ¿Viste? Sí, fue escrita por hombres. ¿Quién la iba a escribir? Obviamente, ¿verdad? Pero eran hombres temerosos de Dios. Cada uno de estos hombres fue lleno del Espíritu Santo, que los inspiró por medio de la revelación de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que ellos escribían así como mientras se rascaban aquí? Mientras estaban así como haciendo otra cosa, escribiendo, y Pablo ahí haciendo sus papas fritas, y voy a ponerle aquí toda la escritura, ya vengo, está rico esto, es inspirado. No, ¿verdad? Había una comunión, ¿verdad? Ahí una conexión inspiracional con el Señor, para que el texto bíblico hoy día tenga esa facultad que hoy día tiene, ¿no? Si no, de lo contrario, nada, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo inspiró, se inspiró, ¿verdad?, en estos hombres, los iluminó para que escribiesen el texto sagrado. Y lo impresionante de todo esto es que sin importar que fueran más de 40 autores o escritores, cada uno en un contexto distinto. Algunos, por ejemplo, eran pastores, otros eran granjeros, otros fabricaban carpas, tiendas para acampar, había médicos también. O sea, fíjense la cosmovisión de los 40 escritores, ¿no? Eran pescadores, otros eran sacerdotes, filósofos, reyes, y todos en distintos lugares, distintas épocas, ¿verdad? ¿Sabe cuánto se demoró más o menos, o cuánto es el periodo que abarca el texto bíblico? Más de 900 años, ¿verdad? Del 900 antes de Cristo hasta el 100 más o menos, que termina con el Apocalipsis, ¿no? Por ahí. O sea, estamos hablando de 1000 años. ¿Sabes lo que es 1000 años, no? Nosotros hoy día acá en Chile, o la humanidad logra tener registros auditivos, escriturales, ¿verdad? Que no son antiquísimos, ¿verdad? Son más bien recientes, contemporáneos, considerando la historia de la humanidad. Hoy día que tenemos tecnologías, pero imagínate en aquellos años. Y es impresionante que sin importar todos estos factores, a pesar de ello, el mensaje siempre fue el mismo. Y al reunirlos, que era simplemente pegarlos, porque no es que se acomodó, llegamos finalmente a esta fuente inagotable de sabiduría.
La Biblia es el libro más perseguido. Por eso Pablo dice toda la Escritura, toda. Pablo todavía ni siquiera sabía lo que vendría, ¿no? Porque que tú tengas hoy día la Biblia aquí, hay mucho trabajo, fíjate. Y no estoy hablando del que digitó en escribir todo eso en un computador. Estoy hablando de lo que significó preservar el texto bíblico hasta estos días. Entonces dice, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. En su idioma original la frase significa respirada por Dios. Toda la Escritura es respirada por Dios. Lo que sale, lo que exhala de Dios, ¿verdad? Toda la Escritura, todo lo que está ahí, es lo que viene de Dios, de su Espíritu, ¿no? En algunas ocasiones Dios dijo a los escritores de la Biblia las palabras y las frases exactas, así como toma cincel, lápiz, pergamino, lo que tengas, y escribe textual. En algunos casos fue así. La inspiración vino textual. Por ejemplo, Jeremías 1:9, vamos a leerlo, se lo leo yo, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice Jeremías. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El profeta, ¿no? Eran las palabras textuales del Señor, inspirado, ¿verdad? El profeta, hablando en el nombre de Dios. Sin embargo, la mayoría de las veces llenó la mente y el corazón de los escritores, quienes, inspirados por él, por su consejo sabio, comenzaron a escribir. Por esto, esta es la razón que el autor de alguna forma también transmite su personalidad, su temperamento, hay culturas ahí de por medio, pero aún así sigue siendo palabra de Dios. ¿Sabían ustedes? ¿Saben ustedes que los templos, por ejemplo, que se construyeron, que estamos estudiando el día martes, ¿no? En esto del panorama del Antiguo Testamento, había decoración que no era directamente de la que era propia del pueblo de Dios, ¿verdad? Habían decoraciones que estaban de moda, ¿no? Y que de alguna forma también fueron puestas ahí, ¿no? Eso tiene una explicación. Pero, ¿sabían ustedes que el hebreo era un idioma, el idioma de los acadios, cuando lo estudiábamos, ¿no? O sea, un idioma pagano. O sea, no es un idioma que haya nacido de Dios, así como, anoten, ¿verdad? Esta es la nueva. No, Dios tomó esa lengua, ¿verdad? Entonces, hay muchos nombres de Dios en la Biblia. Estaba acordándome, ¿cuál se me fue el nombre? Pero que son nombres de dioses incluso paganos. ¿Sabían eso, no? Bueno, estudien ahí, conociendo las Escrituras, ahí está toda la información. Pero a Dios no le importó eso. ¿Ustedes creen que Dios se iba a complicar por esas cosas? Lo importante era que entendieran, ¿no? Entonces, acá Dios, en su amor, en su misericordia, en su perfección, inspira a estos hombres, ¿verdad? Por eso el texto dice que toda la Escritura, sin importar nada, sigue siendo inspirada por Dios. Y aunque se levanten hombres en contra de ellas sigue siendo inspirada completamente por Dios, ¿verdad? Es una fuente inagotable en sabiduría, es un tesoro infalible e inerrante, la palabra de Dios. Inerrante significa que la Biblia está libre de errores en el texto original. Eso significa inerrante. ¿Tiene errores en el texto original? No. El problema que hay son las traducciones, que ese es otro cuento, ¿no? Pero el texto original sigue siendo puro, por eso lea varias traducciones. Y cuando habla de que es infalible, significa que la Biblia no puede fallar en su propósito, que incluye ser una guía confiable para la fe y la práctica del ser humano, ¿verdad? Entonces la Biblia es inerrante y es infalible. Cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la Biblia nos estamos refiriendo a la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Que lo que Dios ha revelado al ser humano para mostrarse, para que tú le conozcas.
La Biblia, lo que nosotros tenemos hoy día, revela el corazón de Dios. Si tú quieres conocer cómo es Dios, tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Y ahí vas a conocer su corazón, su inmensa bondad. Cuando leemos la Biblia estamos conociendo profundamente a Dios, el Dios que nosotros adoramos, ¿no? Entonces es muy importante que cada creyente se esfuerce por estudiarla, para adorarle correctamente. Hay muchas cosas que Dios no quiere de ti ni de mí, y que tú a lo mejor le quieres ofrecer, pero Dios no quiere esas cosas. Dios lo que quiere es nuestro corazón. Y nos ha provisto a todos los seres humanos de eso. ¿Qué cosa? De un corazón. Porque Dios no te pide nada que tú no tengas, ¿no? ¿Te imaginas? Dios le dice, ya, para adorarme, mínimo 2,5 millones de pesos. Ya, vamos adorando. Estaría bueno, ¿no? Terminaríamos la iglesia rapidito. Pero ¿te imaginas Dios pusiera un precio a su adoración? Dios no lo pone. Y Dios te ha dado además el corazón para que tú lo uses correctamente en su adoración. Es tremendo, eso es una misericordia de parte del Señor. Cuando estemos en la eternidad con Dios, las palabras de Él no van a cambiar. Lo que tú lees en la Biblia, eso no va a cambiar. Eso va a seguir siendo igual, ¿verdad? Sus palabras no cambiarán, serán las mismas. Dios no cambia de posturas, ¿verdad? Hay un atributo de Dios que nos habla de esto. ¿Sabes cuál es ese atributo? Inmutable, inamovible, ¿verdad? No hay variación alguna en Él. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, por siempre, ¿no? Por eso entonces es importante entender esto. Tenemos un tesoro, hermano. Los judíos besan la palabra, bueno, los rollos, ¿no? Del texto bíblico, le dan un beso, ¿verdad? Y lo ponen ahí en su... Algunos lo harán de manera religiosa, sin duda, pero besan el texto, ¿verdad? Un judío sería incapaz de subrayar su Biblia, ¿sabían ustedes eso, no? Sus hojas tienen que estar así, pero perfectas. Mucho de eso es religiosidad. Pero quiero que entendamos un poco lo que es rescatable, ¿no? Amar la palabra. Decíamos recién, oh, cuánto amo yo tu ley. Es una delicia, ¿verdad? Medito en ella de día, de noche, ¿verdad? A veces le ha pasado que usted no puede dormir pensando en algo, pero imagínate en acostarte a dormir y estás pensando en la palabra de Dios. Y recuerdas el texto que Dios te ha dado, ¿verdad? En tu búsqueda personal. Y tú le dices al Señor, Señor, cuánto amo yo tu ley. Como cuando estabas ahí recién enamorado, ¿verdad? Y decías, ¿verdad? Cuánto amo yo tu ley. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16, que es el texto que leíamos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y no solamente eso, dice, y útil para enseñar. Porque, ¿se imaginan fuese solamente inspirada por Dios? Y nos queda ahí. Pero acá Pablo comienza a desarrollar el tema y dice, no solamente esto, no es solamente inspirada por Dios, dice, y útil, que sirve para enseñar. Dios nos enseña y corrige a través de ¿qué? ¿De qué? De la palabra, ¿verdad? Nos capacita para nosotros también hacer a otros discípulos del Señor a través de nuestras ideas como coaching, no, con su palabra, ¿verdad? O sea, tú repites lo que has aprendido de parte de Dios y vas llamando a otros a servirle, a encontrar esta buena noticia, ¿verdad? Esto que cambia nuestras vidas, ¿no? Esto que le da sentido. He encontrado la razón de mi existencia en la palabra de Dios. La palabra enseñar también se traduce por doctrina. ¿Qué es lo que es doctrina? Una enseñanza, ¿verdad? Útil para enseñar. Se refiere a toda la escritura, toda la doctrina disponible tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a leer 2 Timoteo 2:15
Pablo en esta misma segunda carta le dice a Timoteo, dice, procura a Timoteo con diligencia, presentarte a Dios dice, presentarte a Dios aprobado. ¿Sí? ¿Cuál es la diligencia acá? ¿En qué debe poner énfasis? De presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es aprobado? Dedito para arriba, ¿no? ¿Qué pasó? A veces nos conformábamos en el colegio con el 39,5. Y juntabas ahí ¿verdad? Que se alineen los planetas, ¿verdad? Haciendo ahí, recogiendo latas de bebida a fin de año, ¿verdad? Para juntar las décimas. La Titi no regala ni una décima, ¿verdad? ¿O sí? Sí regala. Bueno, estudien con la Titi. Entonces, aprobado por Dios. Mira, vamos a hacer cuenta que ahora, en este momento, viene el arrebatamiento. ¿Cuánto dura el arrebatamiento? Un parpadear. Vamos a parpadear y vamos a estar inmediatamente con Jesús para siempre. Vamos, ahí estamos, ¿verdad? Ya, bienvenidos al cielo, ¿verdad? Qué bueno tenerle. ¿Cómo estuvo el viaje? Bueno, un parpadear se demoró poquito, ¿verdad? ¿Y cómo nos presentamos en este momento delante de Dios? ¿Cuál es la cara que le pongo a Dios? Así como de, yo creo que, no sé, sinceramente no sé. Porque el texto que estábamos leyendo dice, procura con diligencia. Hemos sido diligentes, dice, ¿para qué? Para presentarte a Dios aprobado. Dedito para arriba, pero de Dios, ¿no? Como un obrero. ¿Qué es lo que es un obrero? El que trabaja, ¿dónde? En su obra. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le dice a Timoteo porque él era un pastor. Imagínate. O sea, yo como pastor, aparte de mí y como familia y todo eso, me tengo que presentar delante de Dios como pastor. Y Dios me va a decir, ¿qué hiciste con mi palabra? No, es que una vez yo necesitaba plata porque entonces yo tomé tu palabra, Señor, y la torcí, ¿verdad? Porque necesitábamos, pero ¿por qué hiciste eso? Eso ya no es diligente, ¿no? Que usa bien la palabra de verdad. No, es que yo usé tu palabra para otras cosas, ¿no? Que usa bien mi palabra de verdad. Bueno, ese es mi caso como pastor, pero ustedes también, ¿eh? Ustedes deben presentar un correcto evangelio a la gente, a las personas. No se confundan, ¿no? Procuren estudiar y saber bien lo que tienen que decir. Un segundo, porque me abrió aquí una cosa. Mis hijos no tienen más tablet. Ok. Procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado. Presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, ¿de quién es la palabra? De Cristo, no la de nuestra, ni del superpredicador. No, la palabra de Cristo more, ¿de qué forma? En abundancia. ¿En quiénes? En nosotros, en vosotros, le dice, ¿no? Pablo a los colosenses. O sea, fíjate, no es solamente que algunas palabras estén por ahí dando vueltas, no, que la palabra de Cristo more, o sea, que esté bien fundamentada, pero de manera abundante en los cristianos. ¿Y cómo se va a ver esto? Enseñándoos y exhortándoos. Porque si tienes una bodega llena de palabra de Dios, no, eso es un archivo nomás, ¿verdad? Que more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, que es nuestro tema de hoy, ¿no? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, esto es una exhortación a la adoración con sustento y profundidad bíblica, ¿no? Pero fíjate, que more en abundancia, que estés, ¿sabes lo que es saturado? ¿Sí? Puedes tener un contexto negativo, pero saturado significa que tú, por ejemplo, el piso que está saturado de agua es que tú pones un pie un poquito encima y ¿qué sale? Agua. Se saturó, ya no entra más, ¿no? Tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios.
absolutamente lleno, ¿verdad? Si leíste la Biblia ya una vez, léela 2, léela 3 veces. Estúdiala, profundízala, ¿verdad? Todos los días debe ser tu mayor atención, conocer más a Dios. Todos los días. No puede haber algo que reemplace, ¿verdad? Eso. Suena como extremista, ¿no? Pero es que es la palabra de nuestro Señor. Él te creó. Él es el que permite que cada día tú puedas hacer todos tus afanes. Porque todo lo demás para Dios es una añadidura nada más, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí. O sea, piensa tú en tus proyectos personales, piensa lo que tienes. Todo eso está bien, Dios lo respeta y Dios quiere que te esfuerces y seas de testimonio ahí, pero no es lo más importante para Dios. Dios quiere que tú tengas un corazón que le adore, un corazón contrito, humillado, que esté lleno en abundancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que esto se refleje en que seas enseñado, exhortado, ¿verdad? En sabiduría. Entonces, toda la palabra de Dios, esta fuente inagotable de sabiduría, nos enseña en cómo conducirnos en nuestro día a día. ¿Necesitas un consejo para cada paso en esta vida? ¿Sí? ¿Sí o no? Claro que sí. En todas las áreas. Todo lo que tú hagas necesita el sabio consejo de Dios en tu vida. ¿Y sabes lo que va a suceder? Te irá mal, ¿no? No te va a ir súper bien, ¿verdad? Te irá bien. Todo, mira, todo ese mandamiento que Dios puso, que a veces era duro, ¿no? En los tiempos cuando estaban en el desierto, ¿se acuerdan? Que la ley era dura. Pero todo eso tenía como finalidad corregir el corazón y que les fuera bien. Dios quiere que nos vaya bien. No como la señora que dice que nos vaya bien. No, Dios quiere que realmente te vaya bien, pero desde lo profundo. No solamente lo que muestra el LinkedIn. ¿Sabes lo que es el LinkedIn, no? Es una plataforma que es bastante chistosa porque ahí todos ponen lo más bonito, ¿verdad? Así como, soy la persona más perfecta de todo el mundo y el universo, estoy capacitado completamente para desarrollar todo, y pone cosas, pero wow, ¿verdad? Pura gente buena. Pero la realidad es otra, ¿no? Bueno, pero preocúpate de que tu LinkedIn espiritual sea tan poderoso como esos que ponemos ahí, ¿no? En las redes, como nos podemos mostrar. Hay un consejo bíblico para cada paso en nuestra vida cristiana. Decíamos al principio que si obedeces el consejo bíblico, el resultado será bueno. Si tienes algún mal resultado en tu vida, por más mínimo que sea, es porque no consideraste a Dios en esas decisiones. Simplemente, ¿no? Por más mínimo que sea. ¿Sí o no? Cuando tú pierdes una batalla espiritual, ya hablando de esta guerra espiritual que muchas veces nos gusta conversar, y si pierdes esa batalla espiritual, la razón no es que Dios falló, simplemente no utilizaste, no fuiste a esa bodega espiritual en donde está, ¿qué cosa? La armadura de Dios, ¿verdad? O a lo mejor tomaste el puro yelmo y te olvidaste de poner toda la armadura de Dios, ¿verdad? Y por eso pierdes las batallas espirituales. Porque te preocupas de corazón, a lo mejor proteges ciertas áreas de tu cuerpo, pero olvidas el corazón. Olvidas, no sé, cada área tiene una protección ahí, ¿no? No quiero entrar en eso, pero entendamos. Entonces, el siguiente salmo realza de manera poética, me gusta mucho este salmo, realza de manera poética la sabiduría de la palabra de Dios y enfatiza cómo la palabra de Dios termina siendo este texto tan conocido que es una lámpara. ¿Para qué usas una lámpara? ¿Ah? No para decorar, ¿no? O sea, puede ser bonita la lámpara, pero la finalidad de la lámpara es que cuando te bajes de la cama no te caigas, no pises algo raro, no, sino que mires. Si vas con una lámpara, por ejemplo, ¿te imaginas esa travesía que hicimos de subir el cerro? Lo hiciéramos a oscuras. ¿Han subido al cerro oscuro? No se ve nada, ¿no? Es increíble, así como llega a dar miedo, ¿no?
Pero con una lámpara ya es distinto, ¿no? Ya puedes caminar tranquilo, etcétera. Una vez yo, por mi familia en realidad, por no tener luz, ¿verdad? No a la luz de acá, por no tener una lámpara, nosotros pusimos nuestra carpa de camping, ¿saben dónde? Así más o menos, yo creo, por ahí, de un barranco, no, de un precipicio, no sé lo que quiere esa cosa, ¿no? Y ahí dormimos, porque llegamos tarde, ¿no? No había luz en ese sector. O sea, un poquito más de atrás y no la contamos, ¿no? Y cuando despertamos, nos dimos cuenta que muchas cosas de nosotros estaban ya abajo, unos huevos duros que hasta el día de hoy me sacan en cara, ¿no? Se fueron abajo porque cuando despertamos, inmediatamente corrieron todo eso, ¿no? Porque corres peligro al no tener luminosidad. Entonces vamos a leer este salmo. Fíjate cómo va a concluir este salmo. Salmo 119, versículo 97, dice lo que cantábamos: oh, cuánto amo yo, porque a veces decimos amamos tu ley y nos metemos en el conjunto de lo general, ¿no? Así como en lo pluralista. No, pero aquí el salmista está hablando de él, ¿verdad? Tú debes amar a Dios, no decir mi familia ama al Señor. No, está bien eso, pero preocúpate de que tú seas el que declare todo esto, ¿no? O cuánto amo yo tu ley. Hay mucha gente que le cuesta hoy día amar la ley, ¿no? Está hablando de la sociedad, no nos vamos a meter en ese tema, pero acá el salmista está diciendo: amo que me des órdenes. Amo que me digas lo que tengo que hacer. Qué increíble, ¿no? Amo que tú decidas, Señor. Bueno, uno decide, pero que de alguna forma la instrucción es tan clara, ¿verdad? Y el salmista le está diciendo: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Piensen en todo lo que el papá y la mamá nos decían, ¿verdad? Los que cuando éramos chicos o los que están todavía con sus papás. Normalmente el papá dice: no hagas esto, no hagas aquello, no, ¿verdad? ¿Y por qué no? Y tú te acuestas en la noche con todas esas cosas que los papás te decimos que no, y tú te acuestas y dices: oh, cuánto amo las palabras de mis padres, los consejos de mis padres. Ay, mamá, papá. ¿Se entiende, no? Yo los quiero llevar a la reflexión de este texto. El salmista conocía el texto, ¿no? Vea quién escribe esto. Conocía conocía tal vez lo duro que podía ser la palabra en muchos casos, ¿no? Pero él dice: cuánto la amo. Todo el día ella es mi meditación, la palabra. Me has hecho más sabio por esa palabra. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Por ejemplo, la respuesta blanda aplaca la ira. ¿Quién es el que te respondería así como enérgicamente enojado? Un enemigo, ¿no? ¡Ah, tú eres lo peor! Y tu respuesta blanda, ¿qué es lo que hace? Aplaca la ira. No seas tampoco, ¿cómo decimos? Irónico, ¿no? Pero la respuesta sabia, la respuesta blanda, aplaca la ira y te hace más sabio, ¿no? Que tu enemigo, ¿no? Eso es un proverbio. Entonces dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, en cada momento de mi vida puedo recordar tus palabras, Señor, y aplicarlas si soy sabio, ¿verdad? Oh, cuánto amo tu ley, le dice el salmista. 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, no es una palabrería. La palabra de Dios te llega a lo profundo del corazón, ¿verdad? Son mi meditación. Versículo 100. Más que los viejos he entendido. Si eres joven y conoces la palabra de Dios, hay sabiduría de parte de Dios ahí. Porque he guardado tus mandamientos.
¿Qué es guardar? Hacer, ¿no? Considerar, respetar. 102. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Mira lo que está diciendo. Es como descabellado, ¿no? Si lo vemos en el contexto que les decía que pensáramos al principio, ¿no? Dice, no me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y la reprensión de Dios es a veces dura, ¿no? Y el salmista está diciendo, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Piensa en el dulce que a usted le guste, ¿no? El chandel, no sé cuál come. Acá era la miel. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos, de la ordenanza, ¿no? Porque estamos hablando del mandamiento, ¿no? No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no. Y dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. O sea, te lleva la palabra a corregir. Y ya luego en el versículo 105 dice, este es el contexto del texto que tanto sabemos, ¿no? Digámoslo todos juntos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios te va a ayudar a tomar todas las decisiones de tu caminar? ¿Sí? Todas, absolutamente todas. No tenemos que dejar ningún camino de nuestra vida, porque esto es un camino. Yo estuve con mi esposa allá en Argentina, ¿no? Y casi nos atropellan en un gran camino, es una calle muy ancha, no me recuerdo cómo se llama. Esa calle bien famosa donde está el obelisco, ¿no? Que es muy ancha, eran muchas pistas, ¿verdad? Y resulta que la vida cristiana es como un gran camino, donde van muchas pistas, ¿no? Donde tú caminas. Pero que ninguna de estas pistas, ¿verdad? Ninguno de esos caminar estén exentos del consejo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Por lo tanto, toda la Escritura es un libro inspirado por Dios que nos enseña. Leamos 2 Timoteo 3:16, seguimos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿estamos de acuerdo? Útil para enseñar lo que aprendíamos, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente por ahí? La Nueva Traducción Viviente lo traduce así, la palabra redarguir, útil para redarguir. Dice, hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. O sea, no solamente para enseñarnos, ¿no? La palabra de Dios es útil para reprender nuestras conductas que son erradas o creencias que son equivocadas. Porque la doctrina también puede estar ahí torcida, ¿no? Hoy día cuántas doctrinas existen. Pero la palabra de Dios también nos redarguye. Las Escrituras exponen todo a la luz de su palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Hace cuánto escribieron este texto? Más de 2000 años, ¿no? Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Ok. Póngale 2000 para cerrarlo, ¿no? Pero leemos la palabra de Dios hoy día y sigue siendo viva y eficaz. Las palabras de Jesús siguen ¿verdad? Dándole al corazón del hombre, llevándolo al arrepentimiento de sus pecados. Sigue siendo viva y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Toda espada era una espada, ¿se acuerdan? Era cortita. Y era de dos filos, cortaba para arriba y para abajo. Y la finalidad de esa espada era, porque a veces pensamos que la espada grande era la que mataba, ¿no? Pero si tú le entierras imagina que eres un soldado, ¿no?
Disculpen los que son más sensibles. Pero si vienes con una espada así gigante y se la entierras, ¿verdad? A tu enemigo, lo traspasa, le sale por la espalda, probablemente no muera. ¿Sabías eso, no? Porque ¿cuánta gente ha llegado con cosas a las urgencias, no? Y dicen, mira, si la sacamos, muere. Pero esa espada cortita, ¿verdad? De doble filo, ¿verdad? Llegaba hasta el centro, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahora con este contexto. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, en lo profundo del corazón, las coyunturas y los tuétanos. Ahora, todo esto no es para destrucción, ¿no? Sino que es para sanar. Y discierne, conoce, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios. Cuando estamos acá en la iglesia, ¿no? A veces la gente dice, ¿no? Parece que lo está diciendo por mí. Bueno, la respuesta es sí, es para todos, todo lo que decimos acá es para ¿quiénes? Para todos ustedes y también para mí. ¿En serio? O si no, ¿para qué viene? Pues no tiene sentido, ¿verdad? ¿Se imaginan? Le predicamos, les voy a predicar cosas, hermanos, de la gente de afuera, para que ustedes vean cómo son allá afuera. No, ¿verdad? Son para nosotros. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos hace recordar el Espíritu Santo, ¿verdad? En donde Él quiere tratar. Yo no lo conozco, pero Dios sí. Y ahí está tratando Dios contigo. Y fíjate que conmigo también, ¿verdad? Y aquí yo, Señor, ayúdame para no ponerme rojo, ¿verdad? Pero Dios está tratando, y de eso se trata, hermanos, ¿verdad? Si no, hagamos un club social, pues, hermano, y le ponemos Club Social Casa de Oración, ¿verdad? Venga todos los domingos a pasarlo bien, tomamos cafecito, galleta y hablamos un tema entretenido. ¿Qué le parece? Rico, buena onda, como decía la de la tele. Diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. La finalidad de todo esto es llevar al creyente a tratar su pecado por medio de la confesión, fíjate. Confesión. ¿Qué significa esto? Hermanos, vengan acá, hagan una fila y me van contando su... No. Confesión significa confesar delante de Dios, ¿verdad? En otras palabras es reconocer, ¿no? Muchos problemas se van a acabar, ¿verdad?, en el matrimonio cuando uno de los dos reconoce que está mal. Confesé, listo. Logramos avanzar, un gran paso. Pero eso es lo que nos hace la palabra de Dios, nos lleva al Espíritu Santo a confesar, a reconocer que soy responsable de mi pecado delante de Dios. Por tanto, la palabra de Dios es útil, es una fuente inagotable de sabiduría, es útil y tiene esta capacidad, tiene esa autoridad que no tenemos nosotros, los seres humanos, para hacernos libres. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, aunque te duela. Aunque, me pisaste ahí donde no debías, ¿verdad? No importa. Pero Dios comienza, ¿verdad? Y comienza a hacer una obra. Recapitulemos. Toda la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿verdad que sí? ¿Amén? Toda la Biblia. Que nos enseña, que nos redarguye, nos hace ver, redarguir significaba que nos hace ver lo que está mal en nosotros. Sigamos con el texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Corregir, del griego, la palabra griega en el diccionario bíblico es epanorzosis. Ya, no la note porque no tiene sentido. Pero esa es la palabra corregir, ¿no? Y significa corregir, útil para redarguir, para corregir, significa enderezar algo que está torcido. ¿Sí? ¿Está pensando en algo torcido, no? Ok. La palabra de Dios no se queda solo en mostrarnos el error, ¿sí? Porque si no sería lamentable, ¿no? No solamente nos muestra el error en nuestras vidas, Dios tiene la capacidad, el poder y la autoridad de ahora restaurarnos. Y eso es una muy buena noticia, ¿no? Piense en un clavo que está chueco. Pensó en un clavo cuando decía torcido, ¿no? Piense en un clavo que está chueco, torcido. Si hablo y le digo, este clavo que estaba chueco y torcido ahora está restaurado, ¿cómo se lo imagina usted?
¿Cómo te lo imaginas? Oxidado, así medio quebrado. No, ¿verdad? Derechito. Cuando vuelva a estar derecho, ¿verdad? Cuando deje de estar torcido. Mira, de manera ilustrativa esta palabra griega, epanordosis, algo así, corregir, útil para corregir, se usa para mostrar la acción de ayudar a poner de pie. Pero dice nuevamente, la palabra de Dios te ayuda ¿a qué? A que te vuelvas a poner de pie nuevamente a alguien que ha caído. Acá vemos entonces la intención del corazón de Dios de restaurarnos. ¿Sí o no? Porque si no, Dios tendría ahí un sartén, como algunos lo muestran. Y Dios regocijándose, ¿verdad? Mientras nos achicharramos, ¿verdad? No, hermanos. ¿Se imaginan predicar solo del pecado, de denunciarlo, de evidenciarlo, de hablar de juicio que vendrá, del juicio que va a venir, y omitir el predicar la misericordia, el perdón, la esperanza, la restauración? Sería absurdo, ¿no? Hay gente que es así, ¿no? Que solamente habla de, y vendrá el juicio, ¿verdad? Ríanse nomás del Señor porque vendrá el juicio. Ya van a ver. No vaya a caerle el juicio también a Él. Sería muy extraño si el Evangelio careciera de estas cosas, ¿no? El perdón, la esperanza, la misericordia, la restauración. El inicio del mensaje del Evangelio, lo que se comienza a predicar, lo primero que se predica, ¿qué es? A ver de nuevo, ¿qué es lo que se predica al principio del mensaje del Evangelio? Arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa arrepentidos y convertidos? Depende también del corazón como lo veamos, ¿no? Pero fíjate, ¿qué querrá decir esto? Arrepentidos y convertidos. Piénselo. Acá la buena noticia, ¿cuál es? Arrepentidos y convertidos. La buena noticia, se lo voy a dar con un ejemplo. Usted resulta que va y se hace los exámenes. ¿Cómo se llama este examen, chicos, los que saben más de esto? No sé, el perfil lipídico, ¿no? ¿Sí? Este de el colesterol y todas esas cosas, ¿no? Y ustedes se lo han hecho, ¿no? Ya hace tiempo que no me lo hago, me lo voy a hacer. Y te haces el examen y te sale casi todo malo. Lo único que tiene bueno, el nombre. Todo lo demás, malo. Y usted se asusta, ¿no? Y el doctor le dice, pero ¿sabe qué? Si usted comienza a hacer ejercicio, una buena dieta, se va a poder recuperar y va a aumentar sus niveles. ¿Qué es lo que usted mira de eso? Es la solución, ¿no? La esperanza. Arrepentíos y convertíos. ¿Qué es lo que mira usted en eso? Ay, ¿por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? ¿O lo ve como una esperanza en el Señor de restauración? La buena noticia es que existe la posibilidad de arrepentirnos. Aún hay tiempo, ¿no? Llegará un momento en que ya no va a haber posibilidad de arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y ser perdonados por Dios. Dios ha venido para habitar a nuestros corazones. Ese es el Evangelio, ¿no? Por eso es una buena noticia, o sea, no sería una noticia aterradora, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es útil para corregir, restaurar nuestras vidas. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 9? Salmo 119, versículo 9. Recuerde que todo esto es por medio de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Aquí está la respuesta. ¿Qué dice? Con guardar. Yo le hago la pregunta y usted me da la respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Creo que lo cantamos también, ¿no? Juan capítulo 15, versículo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará
¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que se seque. No, ¿para qué es? Para que lleve más fruto, hermanos. Necesitamos una poda, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quieren que el Señor nos comience a podar? Señor, pódanos. Dígale ahí al Señor, porque tú sabes para qué es eso, ¿no? Para llevar más fruto en tu vida, en mi vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué sabio fue Pablo porque escribió todo esto, ¿no? Fue paso por paso. Es que lo cantamos muy rápido, lo leemos muy rápido. Pero fíjate, todo en la sabiduría de parte de Dios en este texto, para nuestras vidas. La Nueva Traducción Viviente, esta parte que dice instruir en justicia, dice, nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios nos instruye en justicia, nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios no se queda solo en mostrarnos el error en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene la capacidad, el poder, la autoridad de restaurarnos y, como dice ahora, enseñarnos a hacer lo bueno en esta vida. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a hacer cosas buenas que antes hacíamos mal? ¿Cuántos? Todos, ¿no? O sea, eso es lo lógico. Dios, cuando nos dejó esta fuente inagotable de sabiduría, pensó en todos los detalles para nuestra vida terrenal, hermano. No nos dejó desprovisto. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando viene la tentación, ¿qué es lo que viene? La salida. Ahí está. Dios no te dejará solo. Por eso Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Está hablando de todo lo que está disponible. Recuerden, la gran bodega del reino de Dios, ¿verdad? Para que tú puedas tomar lo que necesitas en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Todos, hasta que el Señor venga. Así que hay harto que ocupar, ¿no? Vaya, tiene una tarjeta ahí libre disposición. Vaya, no le va a cobrar nada al Señor, Él ya pagó todo. Úselo, ¿verdad? Use eso para su vida. Dice entonces, para instruir en justicia, el versículo 17 dice, de 2 Timoteo 3:16, dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién? El hombre de Dios. Acá el hombre de Dios era un predicador, que en este caso era Timoteo, pero todo esto, esta carta es aplicativa, por supuesto, a los cristianos, a nosotros, para que tú y yo, el hombre y la mujer de Dios, ¿qué cosa? Sea perfecto. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, todos los creyentes, seamos perfectos. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto o no? Ay, no, o sea, no tanto tampoco. No, la pregunta es, ¿quieres ser perfecto? Claro que sí, ¿no? ¿Quieres ser perfecto? No equivocarte. ¿Hay algo de malo en eso? Dígame, ¿hay algo de malo en eso? No, ¿verdad? A veces Dios no responde porque pides mal, porque no entiendes. Señor, perfecciona mi vida. El que ha comenzado la buena obra en nosotros, ¿qué hará? La terminará, perfeccionará. Dice, para fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice acá, Él sea. Lo dice de manera individual, ¿no? El hombre de Dios, no dice los hombres de Dios, la familia de Dios, dice el hombre o la mujer. Eso sería, no es un plural, es un singular, ¿verdad? Uno. Él sea de manera individual, ¿verdad? Que él tomó o ella tomó la decisión, porque esto es algo personal, hermanos, en serio. Si tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos son personas temerosas de Dios, eso es tema de ellos con Dios. ¿Sí o no? Preocúpate de ti. Porque puedes estar a lo mejor inmerso en una hermosa familia espiritual, pero tú no serlo. Entonces, esto es muy personal, ¿verdad? Él sea de manera individual. Perfecto. ¿Cuántos perfectos hay? Todavía a él le costó, ¿no? Pero ¿cuántos anhelan la perfección? Ay, amén. Sí, Señor, por favor, ayúdanos.
¿Sabes lo que significa perfecto? Perfecto significa capaz de hacer todo lo que uno es llamado a hacer. Eso es ser perfecto. Se lo repito. Perfecto significa capaz de hacer todo lo que uno es llamado a hacer. Por supuesto, en el Señor. ¿Ya llegaste a ese punto? No me responda porque la respuesta parece que me la sé. ¿Pero quieres perfección en tu vida? ¿Quieres mejorar tus caminos en el Señor? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Claro. Dios nos ha capacitado con todo lo necesario, lo físico y lo espiritual, para vencer y glorificarle a Él. Físico, dominio propio, someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Y en lo espiritual, nos ha capacitado Dios con el Espíritu Santo para guiarnos, ¿verdad? Para fortalecernos, permitiéndonos vencer el pecado. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y luego dice, enteramente, ¿qué es enteramente? Que no le falte nada, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Enteramente preparado significa capacitado para cumplir todas las exigencias y requisitos del ministerio y la vida justa e íntegra. Eso dicen los diccionarios, ¿no? Enteramente preparado. Tal vez miramos nuestra vida, ¿no? Y vamos a decir, Señor, pero me falta tanto. Pero lo que nos falta muchas veces es solamente tomar esa decisión, ¿verdad? Porque la obra la hace, ¿quién da el crecimiento? El Señor. Hay un texto, había una discusión, ¿verdad? En las iglesias, que quién sembró, que quién plantó, pero el crecimiento lo da el Señor. Toma tu decisión hoy día, ¿verdad? Toma la decisión de comenzar a apuntar a esta perfección espiritual que Dios quiere para nuestras propias vidas. Toma la decisión. Tomemos la decisión, ¿no? Si no es que yo estoy acá del otro lado. Pero tomemos ¿para qué? Para que nos vaya bien. Los más viejotes, a ver, levantemos la mano. ¿Cuántas cosas podríamos haber evitado, no? ¿Cuántas cosas pudiésemos haber evitado en nuestra vida si hubiésemos tenido tal vez un solo consejo de parte del Señor y haberlo abrazado y haber dicho como el salmista, cuánto amo tu ley, medito de día y noche? Pero hoy día es la oportunidad, ¿no? Para nosotros los adultos, para los jóvenes, ¿verdad? De poder abrazar y tomar esto. Hay una historia, y con esto termino, en la Biblia, que es la historia de un hijo, ¿verdad? Es un hijo que nunca dejó de ser hijo, porque era hijo. Es lógico, ¿no? Porque hay gente que dice que es que dejó de ser hijo. No, él siempre fue hijo. Lucas capítulo 15, versículo 11, dice, es una historia, una parábola, ¿no? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos tenía? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Obviamente tiene que haber habido una conversación acá, no fue tan así fácil, ¿no? Pero el resultado es que se los dio. Como la herencia, ¿no? Como que le adelantó la herencia. La abuela ya adelantó la herencia, ¿no? Ok. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, eran 2, se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, todo lo que el padre le había dado, ¿no? Viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque no lo invirtió bien, lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Qué creen ustedes que necesitaban? Recursos, ¿no? Pero vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. No le quedó otra, ¿no?
el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. O sea, lo contrató para cuidar los cerdos, los chanchos. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Los del campo saben lo que es eso. Es hediondísimo. No es el lugar que uno quisiera, ¿no? Cuando voy al zoológico y paso por esa zona, es como, pasemos rapidito, ¿verdad? Ni foto quiero. Y mira lo que pasó en el corazón de este hombre, de este hijo, que estaba en esa condición porque se malgastó todo lo que tenía. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Eso no era un fruto como agradable, ¿no? Pero lo comían ellos, ¿no? Y ya tenía tanta hambre que comenzó a desearlo, ¿verdad? Lo que comían los cerdos, pero nadie le daba una algarrobita. Nadie, ¿verdad? Nadie. Y acá dice algo, dice, y volviendo en sí. Y yo encontré esto porque, hablando de la sabiduría, esto dice que volviendo en sí, está hablando que dejó de ser necio. O sea, lo contrario de sabio es necio, ¿verdad? Porque todo lo que él hizo fue una necedad, ¿no? O sea, si tienes todo, estás en la casa de tu padre y ahí tienes todo, ¿cuál sería la razón para irte de ese lugar y pedir que te adelanten la herencia, más encima malgastarla y terminar en esta condición? Pero dice acá el versículo 17, y volviendo en sí, comenzó a pensar, ¿no? A meditar. Dejó de ser necio, comenzó a aplicar la sabiduría y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Eso es sabio, ¿no? Aquí vamos a ver el primer resolución sabia de este hombre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso fue lo que él pensó, ¿no? ¿Qué nos muestra esa condición, ese pensamiento, esa reflexión de él? No es lo que él hizo, es lo que él pensó. ¿Qué nos muestra? Que se arrepintió, ¿no? Se dio cuenta que había pecado contra sus padres y contra Dios. Versículo 20, ¿qué más hizo? ¿Se quedó solamente en eso? No, dice que levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, mátenlo. ¿No? ¿Qué dijo a su siervo? Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, que tenía un símbolo eso, ¿no? Y calzado sus pies, porque eso nos muestra la condición que venía, ¿no? Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, no estaba muerto físicamente, pero sí espiritualmente, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí la historia continúa, ¿no? El hijo mayor también tiene una mala reacción. Pero quiero que nos quedemos en esto. Volviendo en sí. Necesitas volver en sí. ¿En serio? Necesitamos volver en sí. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Necesitamos recapacitar para que nos vaya bien. Necesitamos volver en sí y recordar lo que Dios ha provisto, ¿no? ¿Y qué es lo que hará Dios? ¿Te juzgará? Dios te recibirá, ¿verdad? Con sus brazos abiertos. Pero acá hubo una acción de parte de ese hijo que nunca dejó de ser hijo porque era hijo. Y esa acción fue pensar. Ir a la bodega de la sabiduría, ¿verdad? Y decir, Señor, dame sabiduría.
reflexiono, Señor, y ahora me voy a parar, ¿verdad? Y voy a dar este paso. Quiero invitarte a que en una acción de fe pongámonos de pie delante del Señor y podamos volver en sí, podamos volver en sí a nuestro Señor. Que podamos amar la palabra del Señor. Que podamos decir cada día, Señor, amo tu palabra. Señor, amo poder encontrarme con esta lámpara en mi camino y saber, Señor, que no estoy solo. Cuánto amo, Señor, tu ley. Voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, aquí estamos, Padre, delante de ti, adorándote. Señor, confesamos delante de ti nuestra necesidad de tu palabra. Reconocemos, Señor, que ella es una fuente de inspiración inagotable, que en tu palabra, Señor, encontramos todo lo necesario para continuar este caminar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los que están en este lugar. Padre, abrimos el corazón a tu palabra. Abrimos, Señor, nuestro corazón al entendimiento, Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Así como ese hijo pródigo que se dio cuenta, Señor, de la condición espiritual de su vida. Padre, nos damos cuenta que somos hijos tuyos, Señor. Y que estamos viviendo situaciones en nuestra vida que no nos corresponden porque no era el plan, Señor. Pero nos volvemos a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús reconocemos que te necesitamos, que hemos pecado contra ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Y tú nos recibes, Señor, con tus brazos abiertos, Señor. Nos recibes para restaurarnos, Señor, para levantar nuestra mirada, Señor, para hacer de nosotros hermosas personas en tus propósitos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda examinar, escudriñar el corazón, que tú puedas redarguirnos, Señor, restaurarnos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, reconocemos delante de ti nuestra absoluta necesidad de ti, Señor. Te amamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor.